Eh, pero a ver si parece Marce. Gracias. Ahí está Marce. Hola, hola. ¿Cómo Hola, va? ¿qué ¿Qué tal? ¿Todo tal? bien? Hola, sí, todo bien. ¿Cómo andan, chicos, ustedes? Bien, bien, bien. Todo Bueno, bien. ahora en un momentito que ya arrancamos. A ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto volver a estar en contacto con ustedes, teniendo en cuenta que, bueno, esta es una semana corta, hoy y mañana, y después, bueno, ya tenemos los 4 días. Que bueno, algunos van a utilizarlo para descanso, otros van a utilizarlo para estudiar, y eso va a ser bueno también, ¿sí? Así que hoy vamos a arrancar con la clase de Sistema de Información Contable, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la entrada, proceso, salida, pero un repaso nada más, ya que en una de las primeras clases lo he dado, ¿sí? Y después vamos sí a profundizar con lo que tiene que ver con requisitos de la información contable y usuarios de la información, ¿sí? Eh, la semana pasada creo que se estaba sumando una nueva alumna al curso, creo que se llama Catalina Marina, el apellido no lo recuerdo bien, pero bueno, está, creo que ahí está, la estoy viendo. O Claudia, puede ser Claudia Globowski, ¿puede ser? Sí, sí, hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, le damos la bienvenida al curso. Pudiste obtener todos los materiales, las guías, la bibliografía necesaria. Sí, pude ver todo y presencié la clase del viernes también. El viernes pasado ya la presencial. Sí, Ah, genial, genial. Bueno, bueno. Ahora entonces aprovechar el tiempo, ahora que tenemos estos días para ponerse al día, porque bueno, ya estuvimos con un par de clases, un par de casos prácticos que si tenés alguna duda, bueno, consultanos, porque nosotros tenemos una metodología para trabajarlo y si no lo entendés de entrada, por ahí después van pasando las clases, eh, por ahí solo se hace más complicado, ¿sí? sí, sí, gracias, profe. Bueno, respecto a los prácticos, los demás cómo vienen, bien, se entiende, los casos de tareas se pueden realizar. Sí, todo bien. Por ahora. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, Viene mandando varios casos de tarea, así que. sí, estuve viendo que están enviando consultas por Worksheets y eso está bueno también. Igual en este caso a Claudia le digo que también te suscribas a lo que es el Worksheets, que ahí también está todos los materiales, hay un foro también donde se pueden realizar preguntas. Bueno, nosotros vamos respondiendo ahí, así que también te pido que te sumes al Worksheets, ¿sí? Sí, sí, los chicos me pasaron porque estoy en el grupo WhatsApp y me informaron y ya me lo armé. Así que Ah, está ahí. Genial. genial entonces. Bueno, hoy le voy a dar paso entonces a Santiago para que él pueda dar la clase de hoy de Sistema de Información Contable, requisitos de la información y usuarios. Así que bueno, Santi, te Bien. dejo con la reunión. Dale, gracias. Vamos a ver. Esperemos que salga bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Avíseme si se ve el PowerPoint, que por ahora dice teoría contable nada más. Ahí se ve. Joya. Pues, Bueno, bien.
Como bien dijo Marce, vamos a empezar definiendo o viendo que la contabilidad es un sistema de información, ¿sí? Un sistema de información contable que, como todo sistema de información, está compuesto por una entrada, un proceso y una salida. Este esquema, ¿sí? De entrada, proceso y salida va muy bien de la mano, les sirve para entender también lo que ya vieron, que es la definición de contabilidad, ¿sí? Que espero que recuerden bien que, bueno, la contabilidad es una técnica que captura datos provenientes de hechos económicos, los procesa y devuelve información útil para la toma de decisiones de usuarios internos y externos, ¿sí? Eso ya lo vieron bien en la primera clase teórica, ¿sí? Pero ahí tienen justamente lo que se esquematiza acá en el sistema de información contable, que es la entrada, el proceso y la salida. Bueno, yo voy avanzando y cualquier duda también me van frenando, igual les voy preguntando, pero si tienen alguna duda o quieren aportar, ya saben, me frenan como siempre, no hay ningún problema, lo vemos y seguimos. Bien, ese esquema tenía la entrada, el proceso y la salida. Primero tenemos la entrada. La entrada, dentro de la definición de contabilidad, es cuando la contabilidad, que es una técnica, captura los datos provenientes de hechos económicos, ¿sí? Ahora bien, los datos, que ahí dice que es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Pueden ser una cifra, un acto o un hecho, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a un kiosco, le pregunto cuánto está la lapicera y me dice 10 pesos, que la lapicera está a 10 pesos, eso es un dato, es un mero dato, ¿sí? No es una información porque no me sirve para tomar decisiones, ¿sí? La información, a diferencia de un acto, de un dato, perdón, es un conjunto de datos que me sirven, ¿sí? Para tomar decisiones. Ahora bien, estos datos que yo voy a estar capturando, que la contabilidad va a estar capturando, no son cualquier tipo de datos, sino que son datos que están intrínsecamente relacionados con hechos económicos, ¿sí? ¿Qué es un hecho económico? Un hecho económico es toda actividad, operación o transacción que afecta a la situación económico-financiera de una empresa, de un ente, de una persona, ¿sí? Estos hechos económicos pueden ser tanto internos como externos. ¿Qué quiere decir esto? Que un hecho económico puede ser, por ejemplo, que yo fui y compré, supóngase que mi bien de cambio es lapiceras. Vamos de vuelta con las lapiceras. Yo fui y compré, fui al mayorista y compré 1000 lapiceras, ¿sí? Eso es un hecho económico realizado por la empresa, ¿sí? Interno. Por otra parte, tenemos lo que son los hechos económicos externos, ¿sí? Que no los realizamos nosotros, capaz no afecta directamente, pero sí nos puede llegar a afectar de una forma. Por ejemplo, el que varíe el tipo de cambio del dólar es un hecho económico que nos afecta, que haya inflación, que aumente o baje la inflación. Eh, bueno, esos son, decir, que cambie el valor específico de un bien en el mercado, eso también es otro hecho económico externo, ¿sí? ¿Hasta acá bien? Sí, va bien. Bueno. Estos datos, estos hechos económicos, principalmente van a ser representados por diferentes tipos de comprobantes. Hoy los voy a enunciar nada más porque los comprobantes sí los van a ver bien en la clase de documentos comerciales, ¿sí? Pero bueno, los comprobantes van a ser el medio por el cual se representan, van a estar representados, se van a ver estos datos, estos hechos económicos, ¿sí? Hay diferentes tipos de comprobantes. Primero tenemos los comprobantes que sirven como medio para concertar una operación, que son comprobantes internos que se realizan dentro de la empresa, que por ejemplo un pedido de reposición de materiales, un pedido interno de compra, un pedido de cotización de proveedores, y son operaciones internas que se realizan dentro de una empresa, ¿sí? Otro tipo de comprobantes son los que acompañan el envío o transporte de mercaderías. Esto ya muchos lo deben conocer, que es el famoso
remito, ¿sí? Y después tenemos los comprobantes que sirven como respaldo de operaciones que ya están concretadas o de su cancelación o pago, ¿sí? Estos sí van a ser los más comunes que vamos a ver o que va a utilizar, que van a ser capturados a través de un sistema de información contable. Por ejemplo, capaz hay alguien que labure en un estudio contable. Yo laburé en un estudio contable chico en Lomas por 2 años, ni bien terminé el colegio, y el mayor tiempo que pasaba yo trabajando al principio era cargando facturación, ¿sí? Venía la factura de los clientes y yo las cargaba en el sistema, y lo que hacía era agarraba las facturas, que eran los datos de los hechos económicos, y los procesaba, ¿sí? A través de, bueno, los cargaba del sistema y después los registraba, bueno, los procesaba, que ahora vamos a ver la parte del proceso, ¿sí? Pero, bueno, estos tipos de comprobantes, como bien dije recién, tenemos la factura, la nota de débito, nota de crédito, los tickets, los cheques, bueno, cheque, resumen de cuenta, algo que falta acá es el recibo, ¿sí? Esos van a ser comprobantes de pago, de cobro, ¿sí? De la cancelación del pago, del cobro de una operación. Bien. Sí, sí, está perfecto. Sí, sí. Bueno, ahora bien, como bien les dije, todos estos datos de hechos económicos, hasta acá son simplemente datos, ¿sí? No me sirven para tomar una decisión. Yo para que estos datos sirvan para tomar decisiones, los tengo que procesar para llegar a lo que es la información, ¿sí? La información es, como ya dije, es un conjunto de datos ubicados en un contexto significativo que así me van a ayudar a mí a tomar decisiones. Entonces, estos datos que yo capturé los tengo que procesar, ¿sí? ¿Cómo los proceso? Agrupando los hechos económicos, primero que nada, agrupando los hechos económicos en cuentas, ¿sí? Teniendo en cuenta las características y la naturaleza de los mismos. Esto, bueno, es lo que hacemos en la práctica. Por ejemplo, a mí en la práctica me viene el dato, el hecho económico de se compran 500 unidades de mercadería a $1 cada una. ¿Cómo los proceso? Justamente registrando, diciendo que si compré unidades de mercadería, me aumenta la cuenta de mercaderías, y si los pagué en efectivo, disminuye caja, ¿sí? Eso es procesarlo, registrar en el libro diario la operación, ¿sí? El hecho económico. Y bien, después, a medida que se van procesando, sí, que voy registrando las operaciones en mi libro diario, en mi libro mayor, disminuye una factura. ¿Cómo que disminuye una factura? Porque preguntaron que es una nota de crédito que consultaron. No, por no ejemplo, vi- Santi, en el laburo cuando ponele, yo estoy facturando y capaz le pifié, facturé algo que no iba, y no sé, vienen los chicos y me dicen, che, Dylan, hacete un crédito. No me acuerdo ahora si me dicen crédito o débito. Y para disminuir, para sacar ese ítem de la crédito, sí. factura, digamos. En el Claro. crédito, sí. Por Sí, eso no le puse había- eso, pero Sí, lo sí, no tiré, había... capaz que lo escribí re mal. No, está perfecto, sí, no había visto no había la factura, no había visto la pregunta, por eso no entendí, dije, ¿qué quiere? No había visto la pregunta, sí. Lo van Esa a me ver, salva la vida. lo van a ver bien en la clase de documentos comerciales, pero sí, justamente una nota de crédito sirve para disminuir el monto de una factura, ya sea por devolución de mercaderías, porque le pifiamos al hacer... A mí me ha pasado, no sé si me pasó, no me pasó a mí, le pasó a un compañero. Ah, se lavaban las manos, ¿viste? No, la verdad que no me acuerdo. Pero creo que, no sé si fui yo o un compañero cargando una factura en la FIP, era de 100.000 pesos, le pones un cero de más, te sale 1.000.000, y después, bueno, si te mandaste esa cagada, después vas y haces una nota de crédito, bueno, por 900.000 pesos en este caso. El crédito te va a salvar. Sí. Es un caso extremo, pero sí, puede pasar. Apréndanlo el crédito porque es el mejor amigo. Sí. Pero bueno, sí, eso era una nota de crédito. Ya igual lo van a ver bien en la clase de documentos comerciales. Perdón, Lucía Sala estaba diciendo algo, no sé qué es lo que no se escuchó. Sí, que una vez que está emitida la factura, el documento en sí no se puede editar. Entonces, una vez que está emitida la factura,
para poder solucionarlo, equipararlo, ajustarlo, se genera una nota de crédito externa en este caso, ¿no? Cuando se emite un documento, como para ajustar el monto de la factura X, ¿no? Exacto. Exactamente, sí, perfecto. Mejor dicho, imposible. Gracias. Bueno, volviendo, a medida que se van procesando, sí, todos estos datos se van registrando en el libro diario, el libro mayor. Yo voy, a partir de eso, voy a poder confeccionar lo que son mis informes. ¿Sí? Los informes van a ser, eh, van a ser la salida de mi sistema de información contable. Va a ser que cuando yo devuelvo información útil para la toma de decisiones de usuarios internos y externos. Estos informes que yo voy a preparar se dividen en dos tipos principales, ¿sí? Lo que son los informes de publicación y los informes de gestión. Bueno, los informes de publicación son los que se realizan para los usuarios externos, ¿sí? Y acá se encuentran los estados contables básicos. Y los informes de gestión son los que se realizan para los usuarios internos, ¿sí? Internamente de la empresa. Y acá tenemos lo que son los informes de costos, ¿sí? Presupuestos y análisis de rentabilidad. Hablando un poco más de estos informes, igual ya van a tener, también van a tener van a tener una clase de informes de publicación de estados contables y van a tener una clase de informes de gestión, ¿sí? Pero como para... Tengo entendido, perdón, Santiago, que Sí, los informes internos como que no tienen una forma fija por ley para hacerse, ¿o no? O sea, exacto. como que tampoco vas a decir cualquier cosa, ¿no? Pero como que lo maneja la empresa. Exactamente, sí, justamente ahora iba a decir eso. Que Una pregunta, sí. ¿este PowerPoint después de eso a algún lado o simplemente acá se ve? Digamos, queda archivado en Websyllabus porque no sé dónde encontrarlo después. Hasta ahora eso no sé, Marce. Sí, creo que por ahora no estamos subiendo los PowerPoint, no sé eso cómo vamos a hacer. Pero por el momento lo vamos a ver en la clase. Los PowerPoint no los estamos subiendo y igualmente esta información ustedes la pueden encontrar en el capítulo correspondiente de la bibliografía. Claro, ahí en el cronograma figura los capítulos de los libros y los apuntes que se utilizan, que tienen los temas que vemos en la clase. Y ahí, bueno, está expresado todo esto y explicado. Vale, gracias. Bueno, decía, los informes de gestión, como ya dije, lo que hace es ofrece información para los usuarios internos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esta información? Va a servir para que los propietarios, los directores, los administradores de la empresa puedan tomar decisiones, administrar, analizar y controlar, ¿sí? Eh, Esta información, como bien dijo Dylan recién, no va a estar regulada por normas, ¿sí? Porque no la tengo que exponer a otras personas, entonces la información yo la voy a realizar y exponer según como yo lo requiera, como lo requiera la empresa. Si viene el administrador, el gerente, y me dice, hacerme un informe de costos, teniendo en cuenta tal modelo de costeo, ya van a haber costos de tal forma, así, expuesto de esta manera, con este periodo de tiempo, bla, 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 y yo lo hago así, ¿sí? No es que yo, y capaz al año siguiente quiero otra cosa. Entonces no es que yo voy a tener que seguir una norma legal, profesional específica, ¿sí? Y, y esta información que va a estar expresada en los informes de gestión puede contener información histórica, presente y futura. Información futura, y tenemos lo que es, ya les di el ejemplo de los presupuestos, ¿sí? Ese es un ejemplo de un informe de gestión, ¿sí? Y por otra parte, sí, tenemos los informes de publicación que, que proporciona información para los usuarios externos de la empresa, ¿sí? Son los informes que, bueno, justamente como su nombre lo dice, se publican, ¿sí? Los estados contables y lo van a requerir terceros, ¿sí? Usuarios externos como proveedores y entidades bancarias que
necesitan de esta información para tomar decisiones según la manera en la que se relacionen con el ente, ¿sí? Y esta información sí debe estar expuesta según las normas contables que rijan que yo esté utilizando, ya sea nacionales o internacionales, sí, pero deben seguir unas normas específicas, un lenguaje específico, un orden específico, ¿sí? ¿Hasta acá bien? Sí, sí, está Sí, perfecto. correcto. Sí. Bien. Bueno, esto es una fotito de un cuadro que está en el libro. Que nada, separa los. Sí, lo van a ver mejor en el PDF del libro, sí. Separa Sí, los. ahí quizás no se nota muy bien, pero ahí ustedes pueden ver por qué. Porque ustedes lo van a encontrar así en el libro y van a decir, ¿qué es esto, no? Este crucigrama, ¿a dónde me lleva este cuadrito, no? Bueno, ahí como decía Santiago, está explicando qué son los informes contables, y ustedes van a ver que tienen informes que están destinados principalmente a usuarios internos y otros, información contable destinada a usuarios externos, ¿no? Y ahí, como ya ustedes pueden ver rápidamente, en informes contables patrimoniales, ustedes pueden ver diferentes situaciones que muestran estos informes. Ustedes van a ver situación patrimonial, económica, financiera, ¿sí? Y evolución patrimonial. ¿Y qué estado me da eso? En el caso de situación patrimonial, el caso de situación económica, estado de resultado. En el caso de situación financiera, estado de flujo efectivo. En este caso de evolución patrimonial, estado de evolución del patrimonio. Y después, bueno, podemos seguir abriendo, donde dice estado de situación patrimonial, ¿sí? Cómo está conformado por el activo, pasivo, patrimonio neto. En el caso de resultados, ingresos, gastos, ganancias, pérdidas. ¿Sí? En el caso del estado de flujo efectivo, ingreso y egreso de efectivo nada más, que habla o lo equivalente a lo que es fondos. Y al respecto a lo que es esta evolución del patrimonio neto, capital, reserva, resultados no asignados. ¿Sí? Y que después también esto puede ser complementado por información complementaria o notas si uno quiere hacer un detalle más preciso o ampliar, mejor dicho, la información. Perfecto. Sí. Esto igual en la clase de estados contables se va a ver con mayor detalle. Bien. Bueno, ahora creo que viene usuarios. Sí, ¿hasta acá alguna duda antes de empezar con usuarios? Bueno, Ok. Bueno. Toda esta información sí que preparamos, que prepara el sistema de información contable, está dirigida a diferentes usuarios, ¿sí? Los usuarios de información contable son todas aquellas personas humanas o jurídicas, o sea, bueno, personas jurídicas es una sociedad, personas humanas, bueno, nosotros, un comerciante, ¿sí? Eh, Estas diferentes tipos de personas que necesitan contar con la información que nosotros estamos brindando, ¿sí? Estos usuarios pueden necesitar contar con información acerca de las actividades de su propia empresa o de su propio ente, ¿sí? O de ellos mismos, o información de las actividades que llevan a cabo otras empresas, otros entes, ¿sí? Acá tenemos algunos enunciados, algunos ejemplos de usuarios. Como para nombrar algunos, tenemos los directivos de la empresa, ¿sí? Que van a requerir, por ejemplo, los informes de gestión para tomar decisiones, ¿sí? Decisiones propias de la empresa, no sé, de la plata que tienen que gastar, ¿sí? De los empleados que tienen que tener, de cómo quieren dirigir en el nuevo año, cómo quieren dirigir su comercio, ¿sí? Diferentes tipos de decisiones. Tenemos después los proveedores, que son usuarios externos, ¿sí? Que son aquellos que, bueno, nos proveen a nosotros de los bienes, ¿sí? Que nos venden a nosotros y, por ejemplo, van a necesitar ver nuestros estados contables y nuestros informes de publicación para poder analizar si nosotros tenemos una buena capacidad de pago, ¿sí? Para si le debemos plata, si tenemos la capacidad de pagarles la plata que le debemos o si todavía no son proveedores nuestros,
con eso van a ver si realmente les conviene vendernos y para ver si nosotros les vamos a poder pagar. ¿Qué tema, no hoy, Santi? Sí. Esto es una pandemia. 2020 fue difícil. Ujú. Sí, la verdad que sí. Y otro ejemplo parecido son las entidades financieras, ¿sí? Los bancos, por ejemplo, que es parecido a los proveedores, van a requerir nuestros estados contables para ver, por ejemplo, si nosotros vamos al banco a pedir un préstamo, van a querer ver nuestros estados contables para ver también si nosotros vamos a tener la capacidad de pago de las cuotas de ese préstamo que estamos pidiendo. ¿Sí? Eso me frena siempre, Santi. Sí. ¿Estás en la neveras? Sí, es un tema complicado. Y ahora más que nunca, ahora te piden con esta situación, con esta vivienda difícil, quizás No, hasta, no, hasta las vacunas te piden para darte ahora en la financiación. te piden de todo y hay algunos que tienen una tasa que es una locura, que vos decís nada, Sí. para. Sí, hoy por hoy en la Argentina la tasa aún está alta. Estaba re alta el año pasado, Sí. fue como 65-70%, hoy está en el 43%, que sigue siendo alta. Para muchos quizás por necesidad dice, pero bueno, ha bajado un poco, puedo sacar, pero sigue siendo alta. Una tasa baja, tenemos que estar hablando del 10%, Sí. 15% No, o más. Pero imposible. podría ser más baja todavía. En los países europeos se cobra el 3 o el 5% anual. Es Sí, imposible en la Argentina, ¿no? no, en nuestro país no no hay Pero caso. en los mejores años nuestros, allá por el año 2011 y 2012, llegamos a tener una tasa entre el 10 y el 20%, pero bueno, es imposible volver a esos estadios, ¿no? Sí, estamos complicados. Estaría bueno una tasa de esa, estaría Sí, espectacular. pero bueno, estamos lejos, muy lejos. Bueno, pasé. Estos usuarios, sí, de nuestra información contable se pueden clasificar de diversas maneras, sí. Una de las clasificaciones, la más común, de hecho que ya la venimos utilizando y la vamos a seguir utilizando, es clasificarlos según la posición desde la cual solicitan la información, ¿sí? Según esta clasificación, vamos a dividir a los usuarios en internos o externos. Los usuarios internos, acá es lógica, ¿sí? Los usuarios internos son los que van a requerir información del ente al cual pertenecen, ¿sí? Ejemplo de esto, como ya lo vimos, son los administradores, los gerentes, directivos, propietarios, ¿sí? A estos usuarios ya vimos que se les va a estar dirigido los informes de gestión principalmente. Y por otro lado tenemos los usuarios externos, que son aquellos que solicitan información de entes a los cuales no pertenecen, ¿sí? Y que necesitan tomar decisiones relacionadas con los mismos. Acá tenemos los ejemplos que dimos recién de los proveedores, las entidades bancarias, tenemos también los clientes, tenemos también, por ejemplo, los organismos gubernamentales, la FIP. La FIP necesita de nuestro estado contable para ver nuestro resultado, entre otras cosas, para ver nuestro resultado del ejercicio, si tenemos ganancia y si tenemos ganancia, cuánto es nuestra ganancia para ver cuánto cobrarnos de impuestos a las ganancias. Sí, le encantan los estados contables, sí, sí. Sí he cargado estados contables para declarar, para la declaración de ganancias. Ahí, a través del SIAP. Bueno, bien. Después, otra clasificación de usuarios es según el empleo o el uso que le van a dar los usuarios a esta información. Acá lo podemos dividir en usuarios finales o usuarios controladores. Los usuarios finales, como pueden ser administradores, propietarios o, bueno, diversos tipos de terceros, son aquellos que van a requerir de la información directamente para tomar decisiones, ¿sí? Ya sean decisiones internas o externas. En cambio, los usuarios controladores, por ejemplo, acá tenemos los que son los auditores, no sé si alguien labura en la auditoría o conoce más o menos cómo funciona, pero los usuarios controladores son los que utilizan la información con el objetivo de verificar que los hechos económicos estén expuestos de manera correcta y y cumpliendo con los requisitos que tiene la información, ¿sí? Que esté todo realizado correctamente, sí, que no,
¿Qué sería? La alta gerencia. Ponele. No, bueno, No. sí puede ser, pero un ejemplo principal de los controladores son los auditores, y los auditores van a, van a realizar, bueno, todos los procedimientos de auditoría necesarios para controlar que los saldos de las cuentas estén bien, para ver que esté bien todo expuesto en las cuentas correspondientes, sí, que se esté exponiendo bien, de manera correcta, los hechos económicos que se están reflejando, sí. Bien. Y por último, la última clasificación de usuarios es según el lugar geográfico, ¿sí? Acá dividimos en nacionales o internacionales. Y la diferencia radica en que los usuarios nacionales van a requerir que los informes de publicación estén, bueno, generalmente van a requerir que los informes de publicación estén realizados y regulados por las normas legales y profesionales del país. O sea, una empresa argentina, los usuarios, un proveedor argentino va a requerir que la empresa argentina publique y exponga sus estados contables según las resoluciones técnicas, ¿sí? Que son las normas argentinas. En cambio, un usuario internacional puede requerir que la información, los informes de publicación que nosotros le brindemos, sigan, estén regidos puede ser o por las normas contables del propio país desde el cual la requieren, qué sé yo, Holanda, por decir un país, o lo más común es que requieran que mis estados contables estén expuestos, estén regidos, regulados por las normas internacionales y las NIF, las normas internacionales de información financiera. Bien. No sé si estoy yendo muy rápido. No, vas bien, Santi. Bueno, porque me quedan los requisitos nada más. Igual bastante. Pero no, pero estamos bien, estamos bien. Después, bueno, agregar que, como decía Santiago, en el caso de los usuarios internacionales, como él decía, pueden pedir que los estados contables se elaboren según sus normas, ¿sí? Sí. Lo cual los regula, y para eso, bueno, muchas veces los profesionales van a tener que elaborar estados de conversión según las normas internacionales y con las normas que ellos operen, ¿no? En cada país. Sí, exactamente. Inclusive van con un informe, ¿no? Puede ser esos estados internacionales. ¿Un informe del contador o no? Sí, lógicamente, pero bueno, dependerá de cada país, como lo del sector. Claro. Está bien. Informes generalmente tienen siempre. Por ejemplo, todos los estados contables de Argentina tienen el informe del auditor. Exactamente. Ah, claro. Pensé que se usaba solo para internacionalmente, digamos, para las NIF. No, Está bien. en Argentina también se utiliza el informe lógico. Sí, siempre está ahí el informe que dice que los estados contables están expuestos de manera razonable, siempre se dice. Exacto. Según normas contables profesionales. Exactamente. El querido informe del auditor. Se procede a utilizar unidad de medida, homogénea, capital a mantener financiero, criterio de evaluación. Bueno, todo eso, que lo que estoy hablando yo de unidad de medida, capital a mantener, criterio de evaluación, son temas que vamos a ver también más adelante. Hay clases específicas para eso. ¿No? Así que lo tiré nada más como título y no lo explayamos, porque no vamos a explayar para que lo entiendan bien. ¿Sí? Sí, ya van a tener, para la segunda parte de la materia van a tener esas clases de esos temas. Perfecto, perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda, si hay alguna duda pregunten, pero si no hay ninguna duda, avanzo. Sí, eso estaría bueno. Si hay alguna pregunta también. Sí, hasta acá con Los demás informes, chicos, usuarios, nadie con alguna duda. ¿cómo están? ¿Estamos bien? Bueno, todo bien. prosigamos entonces, Santi. Bueno, vamos con la parte quizás más aburrida de este PowerPoint, pero no por eso menos importante, que Sí, es... por ahí es verdad esto. Desde que yo comencé a estudiar la contabilidad y la carrera, que siempre me pareció por ahí más pesado esto, pero se puede hacer más llevadera si todos participamos y bueno, tenemos algo más para compartir y decir, y de esa manera se hace más liviano este tema, que está, y los que seguimos o los que van a seguir la parte de la carrera de contador público lo van a ver más adelante también en las otras materias. Sí.
Sí, pero es un tema capaz hasta incluso un poco complicado a veces de entender, pero es importante. Yo, para serle sincero a Marce, cuando yo la cursé, no estudié esto y no me fue tan bien en los parciales teóricos. Aprobé, pero no me fue tan bien. Sí, y yo sabía que por ahí no estudiaron este tema y no sé si no lo pregunté o pregunté muy Pero, liviano. sí. Pero sí, Sabía que sí, muchos iban a caer, si no. pero sí, es importante y es importante quizás antes que intentar acordarse de la memoria, entenderlo un poco, ¿sí? Exacto. Lo importante es entenderlo esto, no de memoria porque se pueden olvidar. Y también, bueno, cuesta. Eh, bueno, ¿qué es esto que tanto estamos hablando? Que son los requisitos que tiene que tener la información contable, ¿sí? Que acá están enunciados, o sea, voy a ir viendo cada uno, ¿sí? Primero, el primer requisito que tiene que tener, o característica o atributo que tiene que tener la información contable es la pertinencia o atingencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la información tiene que ser pertinente. Quiere decir que la información tiene que ser la que corresponde y que tiene que ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿sí? Eh, para poder satisfacer las necesidades de los usuarios, para que estos usuarios puedan tomar las decisiones que tienen que tomar, eh, tienen que ocurrir dos cosas: que la información se pueda proyectar, ¿sí? Que quien vea el estado pueda pronosticar a futuro, por ejemplo, si yo tengo capacidad de pago, si un proveedor tiene que poder pronosticar si yo voy a tener, si yo voy a poder pagarle, si él me vende bienes, ¿sí? Tiene que ser predictiva esta información. Y la información sí tienen que poder confirmar decisiones que ya hayan realizado los usuarios, ¿sí? Sí. Un directivo de la empresa tomó una decisión sobre cómo dirigir el comercio, cómo invertir o la plata que tenía que gastar, el estado contable sí tiene que poder confirmarle esa decisión o poder corregir esa decisión. Sí, cuando se cumple esto, esta información va a ser útil, ¿sí? Va a ser pertinente. Bien. Aparte de la pertinencia, otro requisito muy importante es la confiabilidad, ¿sí? O credibilidad. Que la información que nosotros vamos a exponer, que vamos a estar brindando, tiene que ser creíble por sus usuarios, ¿sí? Para que estos puedan tomar las decisiones. No es que los proveedores o todos los usuarios van a ver el estado y van a pedirme todas las facturas, todos los libros diarios, todo, van a pedir todo para poder creerme, no. La información que yo voy a tener que dar va a ser creíble, ¿sí? Para que con solo ver esos estados contables, esos informes, los usuarios puedan tomar las decisiones que tengan que tomar. Para que se dé la credibilidad, se tienen que dar otros dos requisitos, que son la aproximación a la realidad y la verificabilidad, ¿sí? La aproximación a la realidad es que, bueno, estos informes y esta información tiene que corresponder, tiene que presentar una correspondencia razonable, de ahí lo del informe del auditor, con los fenómenos que pretende describir, ¿sí? Con los hechos económicos que sucedieron en mi ejercicio económico y que yo estoy exponiendo, ¿sí? Informando. Y también, para que se aproxime a la realidad, esta información no debe tener errores y no debe ser afectada por errores u omisiones, ni debe ser deformada así para beneficiar los intereses de la empresa o de ciertos usuarios. Todo esto está explicado en otros tres requisitos que se deben cumplir para que la información se aproxime a la realidad, que son la esencialidad, la neutralidad y la integridad, que ahora lo voy a explicar. ¿Hasta acá bien? Sí, perfecto. Yo sabes que pensé que la aproximación a la realidad era uno de los 4 que se necesitaban, que estaban dentro de la confiabilidad. Sí, eso está creo que en el libro de Chávez. En el libro de Chávez está expuesto, Sí. está expuesto un poco diferente a cómo está en la resolución técnica. Esta parte del PowerPoint bueno, está expuesto y está explicado siguiendo el apunte de la resolución técnica 16. Lo importante es no ver si
pertenece a tal requisito o no, sino acordarse todos los requisitos, que es la... Claro, conocerlo cada uno, Claro, listo, que, ya que- está, que tiene ya. que ser, que tiene que ser confiable, creíble, que se aproxime a la realidad, que tiene que ser íntegra, neutra, y así. Sí, ahí con lo que decía Santiago, mostrarnos cómo fueron evolucionando los requisitos de la información. En el libro Sí. de Chávez, ahí están los requisitos de la información conforme a la resolución técnica número 10, y estos nuevos requisitos de la información se hicieron conforme a la resolución técnica número 16. Exactamente. Buenísimo, perfecto, perfecto. Bien. Dejalo al gato Débora, que parece que le interesaba la clase. No, Quiere no, aprender, es quiere muy aprender, buena. así quiere aprender contabilidad. Ah, bueno, como dije, para que se dé la aproximación a la realidad se tienen que cumplir 3 requisitos, que son la esencialidad, la neutralidad y la integridad. ¿Qué son estos requisitos que suenan así de feo? La esencialidad es la sustancia sobre la forma, ¿sí? Que las operaciones y hechos deben contabilizarse y exponerse basándose en su sustancia, en su esencia y su realidad económica, por sobre la forma, los instrumentos legales que se utilicen. Yo la verdad que cuando estudié esto, cuando la cursé, no lo entendí. Eh, y cuando estaba preparando la clase hace un rato, creo que en la mañana, me puse a buscar un ejemplo, ¿sí? Que Marce, vos me dirás si está bien el ejemplo, porque para poder entender un poco qué es esto de la esencialidad. Yo vi, está sacado del libro de cuestiones fundamentales de Fowler Newton, así que creo que está bien. Espero decirlo bien. Pero el ejemplo dice, por ejemplo, Toma, cuando en una operación de compra-venta, sí, que yo voy a comprar, por ejemplo, volvamos al ejemplo, no, yo voy a comprar un mueble para la tele, me compré una tele y ahora quiero tener un mueble para poner la tele, ¿sí? Ese mueble, yo voy a mi proveedor, ¿sí? Y me dice, bueno, si vos me lo pagás a 60 días, yo te lo cobro 10.000 pesos, ¿sí? Yo tengo una factura por 10.000 pesos. En cambio, si vos decidís pagármelo al contado, te hago un descuento del 10%, ¿sí? Ahora bien, yo lo pago a 60 días, ¿sí? Si decido pagar los 60 días. Si a mí me da una factura, ¿qué me dice? La factura a Santiago, consumidor final, por ejemplo, que me dice mueble Rack TV, mueble para la tele, como lo quieras llamar, por 10.000. Directamente dice eso, el mueble por 10.000 pesos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera registrar esto, yo entendería que debería registrar un mueble a 10.000 pesos, ¿sí? Pero no, ya lo van a ver bien en sistemas contables, esta parte del costo de adquisición de los bienes, ¿sí? Que los bienes se registran por su valor al contado. Entonces, por más que mi factura me dice que ese mueble me valió 10.000 pesos, el mueble en realidad sale, o yo lo tengo que registrar, su valor verdadero es por el valor al contado, que en este caso sería de 9.000 pesos, ¿sí? Con un descuento del 10%. Entonces, la realidad económica, ¿sí? La sustancia es que el mueble realmente vale 9.000, ¿sí? Por más que la factura me diga que el mueble vale 10.000. Los 1.000 pesos que quedan de diferencia son intereses, ¿sí? Que bueno, que son intereses a devengar, ¿sí? Como ahí dijo Dylan. Bueno, ahí Sí, respecto al ejemplo que estuviste viendo, está bien. Y la verdad que somos un grupo que nos conocemos bastante porque tenemos empatía, y una de las cuestiones que también sabía que quizás iba a ser una pregunta en este concepto de sinceridad, yo también lo vine pensando y era sobre esto. Y vos sabés que no sé, mirá que yo, viste que no hablé con vos sobre sí. este punto realmente, y estaba pensando lo mismo, el mismo ejemplo. Es decir, si ¿En vos serio? vas, sí, en serio, te lo juro. Si vos vas a un lugar, comprás, ¿no? Y te dicen, no, bien, te lo puedo dar a 3 cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas sin interés, casi como de contado, y te ponen en la factura, qué sé yo, como dijo Santiago, 10.000 pesos, pero si vos decís, bueno, tengo toda la plata encima hoy, ¿cuánto es hoy bien? Capaz te dicen, no, te hago un descuento del 15%, bueno, entonces quiere decir que hay
un precio de contado y que tiene dentro de ese precio de lista, ¿sí? Tiene un interés implícito, ¿sí? Exactamente. Que lógicamente eso no tiene que ser cargado como costo del bien. Eso tiene que ser tratado aparte, ¿sí? Como costo financiero, intereses implícitos. Lo que tiene que figurar y que tiene que registrarse es el precio de contado de ese bien, ¿sí? Y ahí donde se afirma este requisito de esencialidad, donde uno debe basarse en esos hechos, ¿sí? Basándose en la realidad económica y dejando de lado los instrumentos jurídicos, ¿sí? Como por ejemplo en este caso la factura que viene por 10.000 pesos, ¿sí? Sino que yo tengo que hacer una discriminación de esa factura, ¿sí? Tengo que dejar de lado esos instrumentos jurídicos y basarme en la realidad económica, ¿sí? La realidad económica me dice, supónganse en que el precio contado es 9.000, bueno, registro ese bien por 9.000 y esa diferencia entre 10.000 y 9.000, que son los 1.000 pesos, son costos financieros, intereses implícitos. Pero a ver si entendí bien. Ponele que el mueble está a 10.000, ¿no? Sí. Y te dice a 10.000 al contado. Ponele que está a 10.000, no al contado, está a 10.000. Y te dice, mira, a 60 días está 11.000. Y vos le decís, no, mira, si yo te lo pago ahora, ¿cuánto me lo dejas? Y te dice, el vendedor te dice, y bueno, te lo dejo 9. ¿Mi precio contado sería 9 o serían los 10.000 y lo demás se registraría de diferente manera según la El situación? precio de contado en ese caso va a 9.000, porque quiere decir que ahí él por un beneficio, porque puede ser que ese bien ya salga de temporada o porque sea un bien que se está por discontinuar, ¿sí? Entonces él te dice que tiene un precio de contado de 9.000 pesos, ¿sí? Y no es 10.000, porque todavía él lo puede bajar por diferentes cuestiones, como te expliqué. ¿Sí? Porque Claro. Entonces, mientras lo pueda bajar, el precio de contado va a ser el que yo pague ahí al contado. Claro, Exactamente. o suponete que vos le dijiste 9.000 pesos por 100.000 unidades, ¿sí? Y te lo dejó a 9.000 pesos. Claro, vos hiciste una importante compra de bienes, de unidades, entonces el tipo dice, bueno, yo te lo bajo a 9.000. Y ese bien sigue siendo tu precio de contado. Y la diferencia entre 9 y 10, suponete, no lo registrás como un resultado positivo. Esa bonificación la registro entonces como un resultado positivo, no, porque bueno, al final, el costo es 9.000, vos pagaste 9.000. ¿Se entiende? Claro. Sí, se entendió perfecto. Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, sí, yo quise dar un ejemplo porque en su momento no entendí esencialidad. Cuando lo volví a leer en estos días, dije, ok, esto no sé si queda muy claro. Por Entonces eso, dije, vamos a buscar un ejemplo porque por eso es es importante, complicado. por eso es importante que, bueno, ustedes pregunten, si no se entiende algo, si se amplía con un ejemplo y demás, porque uno por ahí cuando va dando, por ahí, bueno, al no tener una repregunta, se da por entendido. Bien. Bueno. Acá estábamos con los requisitos que se deben cumplir para que se dé la aproximación a la realidad. Aparte de la esencialidad, tenemos la neutralidad, ¿sí? Que es la objetividad o ausencia de sesgos, ¿sí? Que quiere decir que la información no debe estar sesgada, que quiere decir que no debe ser deformada para favorecer ningún tipo de interés, ya sea ni el interés del ente emisor, ni para influir en la conducta de los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo menos ganancia de la que realmente tengo para pagar menos impuestos a las ganancias. O no puedo exponer que tengo más efectivo del que realmente tengo para influir en la decisión de mis proveedores de venderme o no. Sí, yo tengo que exponer la información de manera objetiva, ¿sí? Sin favorecer ningún tipo de interés. Y por último, dentro de la aproximación de la realidad se tiene que dar la integridad, ¿sí? Quiere decir que la información debe ser completa, que no debe haber ninguna omisión, ¿sí? También para lo mismo, no se debe omitir ningún tipo de información, ya sea para deformarla o beneficiar a alguien, porque si se omite algún dato, algún tipo de información, este informe se puede tomar como falso, ¿sí? Y por lo tanto no confiable. Ahora te hago una pregunta, Santi, porque Sí. hoy leí un juicio
por unos bonos estatales que sacaron que supuestamente mintieron en la medición del PBI para no pagar estos bonos. ¿Esto compete con esto o me estoy yendo por las ramas? Se me ocurrió recién. ¿No? Eso pasa con el requisito ahí, dijiste, con el requisito de confiabilidad, ¿sí? Sí. Confiabilidad en la información. Eso es lo que vos decís, se dio también en Estados Unidos con la empresa Enron, Parmalat, que también habían inflado, por así decirlo, su patrimonio, ¿sí? Para que los inversores puedan comprar sus acciones e invertir en sus empresas, ¿sí? Lo han hecho, pero bueno, cuando les ha caído la auditoría, las revisiones de los estados contables, hicieron esa revisión realmente de todo lo que exponían en esos estados contables, fueron a la realidad, fueron a verificar esos bienes, esos productos que tenían, esos servicios que prestaban, y la verdad de todo lo que decían que hacían o tenían, se comprobó prácticamente el 20%, y lo demás era todo humo, ¿no? Así que eso también es importante por esto, porque después estas empresas, lógicamente, vinieron en bancarrota. Claro, tal cual. Sí, sí. Pero sí, es esto de la neutralidad que va dentro de la aproximación a la realidad y dentro de la confiabilidad, sí, justamente. Ahí lo que hicieron es mentir para beneficiarse. Sí. Y justamente como no cumplieron un requisito, se va a juicio, porque la información es falsa, sí, es un fraude. Bien. El otro requisito, aparte de aproximación a la realidad, que se tenía que dar para que se dé la confiabilidad, es la verificabilidad. Es un trabalenguas esto. Pero sí. No te pongas mal, Santi, no te estreses, paciencia. Sí, sí. Lo importante es que los chicos, no sé, están en la clase, están entendiendo. Claro, sí, sí. Si están ahí, estamos bien. Pero sí, sí, confiabilidad, verificabilidad, realidad, todo, ¿no? Ya no sabía ni qué palabra estaba diciendo. Bueno, la verificabilidad va de la mano con lo que habíamos visto antes de los usuarios controladores, ¿sí? Que es que la información que nosotros estamos brindando tiene que ser susceptible de comprobación por cualquier persona con pericia suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que tenga el conocimiento contable necesario o conocimiento de las herramientas de auditoría necesarias, por ejemplo, pueda verificar que se estén exponiendo bien los hechos económicos, que estén bien los saldos, que estén respetando los requisitos. Todo eso, sí, todo esto quiere decir la verificabilidad. Por eso es que tiene que estar el informe del auditor en nuestro estado contable, ¿sí? Eso dice que los estados contables tenían la verificabilidad y fueron verificados por un auditor o un estudio de auditores. Ah, eso estuvo buenísimo ese enganche. Ya me lo voy a anotar. Bien. Bueno. Bueno, acá veo que en el chat Dylan dice que todas terminan con idad. Bueno. Sí, por eso decía lo del trabalenguas, sí, sí. Menos pertinencia, menos pertinencia. Un latiguillo para que recuerdes la mayoría, ¿no? También es verdad. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? No. Puede ser un latiguillo para que recuerdes la mayoría de los requisitos, ¿sí? Claro, como una regla Claro. mnemotécnica, que todas Claro, terminen claro. con Si idad. hay algo que no termina con idad y estás en el examen, quiere decir que necesitas ese requisito que corresponde. Salvo pertenencia. Claro. Si no termina con idad, pasa palabra. ¿No? Bueno. Otro requisito de la información, sí, es la sistematicidad, que quiere decir que la información tiene que estar orgánicamente ordenada, sí, siguiendo las reglas contables, bueno, que yo esté aplicando, ya sea resoluciones técnicas, normas internacionales, sí. Debe cumplir con ese orden y ese lenguaje de la información. No puedo, por ejemplo, no hacer un estado de resultados, ¿sí? Las normas me requieren que mis estados contables tengan un estado de resultados, por decir un ejemplo burdo. O hay sistematicidad, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de esta asociación patrimonial, ordenados, por ejemplo, como Claro. activo, según el orden de liquidez, en el caso del pasivo, según el orden de ciclicidad, etcétera, etcétera. Claro, por ejemplo, si ustedes en el parcial práctico
ponen primero mercaderías y después ponen deudores por ventas, estarían fallando con el requisito de la sistematicidad, porque no están respetando el orden que tiene que tener un estado de situación patrimonial. Pero es para uso interno, no pasa nada, Santi. No, es un estado de publicación, es un informe de publicación. Bien. Otro requisito, sí, de la información y muy importante, es el de la comparabilidad, que quiere decir que los estados contables tienen que poder ser comparados con otras informaciones. Los informes tienen que poder ser comparados con otros informes, ¿sí? La información, sí, debe permitir que un informe contable pueda compararse con otro informe de la misma fecha, del mismo ente y la misma fecha, que pueda compararse con otro informe del mismo ente o de otra fecha, así comparar un estado contable de McDonald's del 2020 con el 2019, por ejemplo, o poder comparar un informe de una empresa, de un ente, con otra empresa de actividades similares, ¿sí? Poder comparar el balance, los estados contables de McDonald's con el de Burger King o Burger. Bien. Para que dos entes, sí, o la información de docentes, parece que dije docentes, para que la información de dos empresas, sí, pueda ser comparable, se tienen que dar distintas cosas, distintos requisitos, que por ejemplo, esto va de la mano con cuestiones que mencionó Marce hace un rato, que se van a ver en la segunda parte de la materia, que es la unidad de medida, los criterios de evaluación, ¿sí? Que las partidas, las cuentas deben estar expresadas en moneda homogénea o la misma moneda, la misma unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, vayamos al ejemplo de dólares, que no hay inflación. Dos informes en dólares pueden ser comparados, por ejemplo, ¿sí? Los informes, para poder compararlos, tienen que ser de igual duración. No puedo comparar un informe de una empresa, un informe anual, con un informe trimestral de otra empresa, ¿sí? Que, por ejemplo, las NIF requieren que se hagan informes trimestrales. Se tienen que aplicar criterios coherentes dentro de lo que es la evaluación. Por ejemplo, esto ya lo van a ver bien, pero que si yo evalúo mis mercaderías que me quedan en el almacén al costo de reposición, mi costo de mercaderías vendidas, mi CMB, también lo tengo que evaluar al costo de reposición, ¿sí? Tengo que aplicar esa coherencia de criterios, ¿sí? Y lo mismo que tengo que aplicar mismo tipo de criterios y mismas normas contables. Si no puedo comparar un balance de un estado contable regulado o expuesto a partir de las resoluciones técnicas con un balance expuesto por NIF, por normas internacionales, ¿sí? Porque voy a exponer la información de distinta manera, con otro tipo de exposición y otro tipo de criterios, por ende no va a ser comparable esta información. ¿Dudas con esto? ¿O hasta acá con lo que venimos diciendo? No, todo bien. Todo muy claro, Santi. Muy bien. Bueno, gracias. Y bueno, creo que este es el último. Sí. El último requisito es la claridad. Así que la información debe poder comprenderse, debe usarse un lenguaje preciso y se debe evitar las ambigüedades. ¿Sí? Básicamente no tengo que ser desordenado ni dar demasiada información de más, ni complicar la información que yo brindo en un informe. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con los requisitos? Igual ya dijeron que no. Bien. Después hay ciertas cuestiones que van a restringir, van a condicionarme en el logro de los requisitos o las cualidades que veníamos diciendo. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la oportunidad, ¿sí? Que quiere decir que la información debe suministrarse, debe brindarse en el tiempo que les convenga, en el tiempo conveniente a los usuarios. Bueno, debe también brindarse en el tiempo que se tiene que hacer, que te viene mandado por la ley, pero también, debo realizarlo en el tiempo conveniente para los usuarios. ¿Sí? Si yo, por ejemplo,
brindo mi información, publico mis estados contables demasiado tarde quizás, no va a ser pertinente la información porque no le va a servir a mis proveedores para tomar decisiones o cualquier otro tipo de usuarios, ¿sí? Entonces debo realizarlo en el tiempo oportuno para que mis usuarios puedan tomar las decisiones que tienen que tomar, ¿sí? Para que se cumpla la pertinencia. Y otra restricción es el hecho de que se tienen que equilibrar o tener en cuenta el tema de los costos y beneficios. Yo no tengo que hacer un balance no me cueste más que los beneficios de haberlo hecho. ¿Sí? No tengo que gastar demasiada plata, no tengo que gastar una fortuna en hacer un estado contable si mi beneficio por dar esa información va a ser menor, ¿sí? Porque tampoco me voy a ir a la quiebra por hacer un balance, ¿sí? Es como vender la tele para pagar Netflix. Claro. No tiene sentido. Sí, no. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, ahí equilibrar entre los costes y beneficios. Por ejemplo, uno, como decía recién Santiago, en esmerarse por brindar la información contable correspondiente, quizás, si vos le decís a un kiosco, que tenga un contador todos los días dentro de su organización, porque quiere tener la información, quizás le salga muy cara, ¿sí? Los costos van a ser superiores a los beneficios que le pueda dar esa información a ese kiosquero, porque qué sé yo, sí, le puede decir, tuviste esta ganancia y con esta ganancia puedes invertir realizando otro negocio o invirtiendo en instrumentos financieros, ¿sí? O comprándote un departamento y lo alquilás, ¿sí? Pero suponete que lo que ganó, supónganse que sea 1.000 pesos, pero le cobró de honorario 5.000 pesos y terminó perdiendo, ¿me entiende? Entonces le conviene quizás, lógicamente, tercerizar esa información, dársela a un contador, a un estudio contable, pero no tenerlo todos los días registrando las operaciones, ¿se entiende? Y después, respecto de la oportunidad, como decía también Santiago, debe suministrarse en tiempo conveniente para los usuarios. Puede ser, lógicamente, cuando correspondan esos vencimientos que uno tiene que presentar la información, pero también a veces, muchas veces, según la situación que se nos presente, tiene que estar esa información al momento que se necesite, ¿sí? Sí. Yo recuerdo un caso en el año 2001 con el tema de el corralito y corralón, ¿sí? Muchas empresas empezaron a sacar sus monedas extranjeras del banco, las llevaban afuera. Entonces, en muchas empresas se pedía urgentemente los estados contables. A ver, ¿cuánto tengo de moneda extranjera? ¿En qué tengo invertido, digamos, mis bienes, raíces? ¿En qué tengo invertido mi dinero? ¿En dólares o no? ¿Sí? ¿Qué puedo sacar de los bancos? Porque me van a cerrar mis cuentas y me van a sacar lo que yo tengo, me lo van a confiscar por un tiempo. Entonces, algunos tienen información precisa, otros no, ¿sí? Por eso la oportunidad de la información, sea al momento que vos tengas que presentar por los plazos que te exige la ley, o sea la situación que se esté presentando, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. Nada, dicho eso, esta es la última diapositiva. Así que siempre está el tipito acá con el signo de pregunta, así que si tienen alguna duda... Dudas, comentarios. Claro, algo que quieran O sea, agregar. yo tengo una duda, pero no sé si tiene mucho que ver. Pero bueno, la pregunto igual. Con una empresa cotiza en bolsa y tira sus estados contables, ¿no? Tienen como un margen de tiempo, ¿no? Para dar el informe del contador o algo así. No sé ni siquiera cómo preguntarla bien esta pregunta, porque no me acuerdo mucho. Bueno, pero la respuesta sería que después de, suponer que el cierre sea el 31 o el 12, generalmente las empresas tienen 4 meses. 4 meses hasta los primeros días de abril. Así que bueno, en principio, quédate con eso. Y después vamos a ir viendo, si querés, los casos particulares. Sí, cuando vea bien, yo lo tengo anotado en unos apuntes. Cuando lo lea bien y pueda preguntarla bien, la pregunto. No, pero sí, o sea, lo más común es que justamente como decía recién Marce, las empresas tengan 4 meses para presentar sus estados contables, sus informes de publicación. Por ejemplo, ahora que estamos a 30 de marzo del 2021, la mayoría de las empresas, algunas ya los habrán publicado y otras están por publicar su balance del 2020. Exacto. Buenísimo. Bueno, ¿alguna ¿Alguna otra duda?
¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda extra? Ya que... ¿Estamos bien? Bueno, si estamos Todo bien, todo bien, muy buena la entonces... clase. Bueno, si estamos todo bien, entonces los liberamos y recuerden, bueno, 10 que puntos, mañana Santi. nos vemos de Gracias. nuevo. Bueno, chicos, buenas noches y buen provecho para todos. Gracias, Nos vemos chicos. mañana, chicos. Dale, gracias igualmente. Descansen. Chao, chao.